El Helicobacter pylori es una bacteria que vive en nuestro estómago y duodeno y es responsable de la más común infección bacteriana crónica en seres humanos. Esta bacteria ha sido reconocida en todas las poblaciones del mundo y en individuos de todas las edades, y muchos expertos aseguran que más del 50% de la población mundial la tiene en el estómago. El modo de contagio del Helicobacter pylori aún no es plenamente conocido. Solo se sabe que la transmisión puede ocurrir de una persona contaminada a una persona sana, por medio del contacto con vómitos o heces, y generalmente bajo la manipulación de aguas o alimentos contaminados. Todos los seres humanos son el alojamiento de la bacteria. Sin embargo, el Helicobacter pylori ya fue aislado en otros primates, ovejas y en gatos domésticos, lo cual sugiere que la transmisión de estos a los seres humanos podría ocurrir. 4:42 de la tarde, nosotros continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y le damos la bienvenida al doctor José Di Giorgio, él es gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos gustaría hablar el día de hoy entonces del Helicobacter pylori, esa bacteria adquirida, como lo vimos en el introductorio, a través de alimentos contaminados o agua contaminada, pero queremos que sea usted que nos explique un poco más cuál es la implicación de esta bacteria en nuestro organismo. Bueno, el Helicobacter pylori siempre se adquiere a través de la boca, bien sea a través de alimentos, a través de agua, a través de besos, a través de, bueno, vómito, limpiando el vómito de algún familiar, por ejemplo. Siempre se adquiere a través de la boca, o sea, hay una relación, siempre la transmisión es oral, pues. Y la implicación es que una gran cantidad de la población, sobre todo en países en vías de desarrollo, como el nuestro, pues está infectada por el Helicobacter pylori. No necesariamente tiene síntomas de una infección por el Helicobacter pylori, eso hay que aclararlo. No es que el 80% de las personas tienen, o el 75, 80% de los venezolanos tienen síntomas debidos al Helicobacter pylori. No, es que pueden estar infectados. Ese es el número de pacientes que están infectados. No necesariamente, como te digo, no necesariamente tienen síntomas. Que los síntomas más frecuentes son sensación de distensión, dolor epigástrico, o sea, dolor en la boca del estómago, comúnmente llamada boca del estómago. Sensación de mala digestión en líneas generales, personas que repiten la comida. ¿Ardor? Ardor, bueno, el ardor es más frecuente en lo que llamamos nosotros enfermedad por reflujo, que es esa sensación del ácido que sube y que puede llegar hasta la garganta. La sensación de reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico no está relacionada con infección por Helicobacter pylori. O sea, no debemos relacionar, son entidades que son diferentes. Son dos enfermedades distintas. Uno es el síndrome dispéptico o de mala digestión en sí, y el otro es la enfermedad por reflujo. Me llama la atención que usted indica que esta bacteria también puede ser transmitida por un beso. En este caso la bacteria no está en la saliva, sino que la persona pudo estar contaminada en ese momento en la boca. No, hay una relación, se hizo cultivo, por ejemplo, de lo que quedan en los dientes, ¿no? De los alimentos contaminados. Sí, digamos, en los dientes de las personas, en lo que hay. Uno, por muy bien que te cepilles, siempre queda cierto nivel de residuo en tu boca de lo que comes normalmente. Y eso es lo que tú vas al odontólogo una vez al año a que te elimine la placa dental, ¿no? Y se tomaron muestras de placa dental de individuos que tenían infección por Helicobacter pylori en el estómago y hubo una correlación impresionante entre el Helicobacter pylori en placa dental y el Helicobacter pylori en el estómago, ¿no? Entonces, tú, a pesar de que te cepillas los dientes, te limpias y todo lo demás, pues no solamente está en el estómago, sino que también puede estar ahí en la placa dental, ¿no? Nos llegan algunas preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Tenemos aquí una que hace la señora Karina Leal, @Karina Leal, y dice lo siguiente: buenas tardes, el dolor que se siente en la boca del estómago y al mismo tiempo se puede sentir en la espalda, ¿puede ser por vesícula o puede estar vinculado, me imagino que entonces, con los helicobacter? Es la pregunta que quiera hacer la persona. Sí, cuando el dolor epigástrico está relacionado a náuseas, vómitos y cirradas hacia la espalda o hacia lo que llamamos la región escapular, o que se ha llamado durante mucho tiempo el omóplato, pues eso es mucho más sugestivo de que es una patología biliar, es mucho más sugestivo de que sea un problema de la vesícula a ser un problema de Helicobacter, digamos en posibilidades, ¿no? No quiere decir que si le duele acá y está un poco irradiado hacia la espalda no pueda ser porque está infectado por Helicobacter, pero sí puede ser vesicular, que en este caso. Lo más frecuente, o digamos, si yo tuviera que apostaría que es un tema de vesícula, ¿no? Muy bien, y que es importante que entonces la señora Karina también asista al especialista para que pueda ser Vaya un especialista, sea una evaluado. abdominal y sea evaluada por ello, ¿no? ¿Cómo se hace para reconocer que es esta bacteria la que está presente o activa en el estómago? Bueno, nosotros tenemos múltiples mecanismos de diagnóstico. El gold standard que se llama, o la prueba principal es la biopsia, ¿no? Hacen una endoscopia digestiva superior, una prueba invasiva, hay métodos invasivos y no invasivos,
pues una prueba invasiva, se toma una muestra o varias muestras de la pared del estómago, de la mucosa gástrica, y eso se tiñe, se hace una tinción especial, tinción de Giemsa, y se ve lo ve en el microscopio un anatomopatólogo y ve la presencia de estos bacilos gram negativos en el borde de la mucosa gástrica. ¿Cómo se comporta el Helicobacter pylori en el estómago de esta persona? Bueno, normalmente el Helicobacter tiene la capacidad de generar un microambiente. El Helicobacter tiene la capacidad de producir una enzima que se llama ureasa y degrada la urea y convierte amonio. Entonces arregla el pH del estómago para poder sobrevivir en un pH que es tan... Lo adapta. Adapta el estómago así, pero para poder sobrevivir, pero esto es lo que a largo o mediano plazo genera el daño en el estómago, genera migración celular, que en algunas oportunidades es anormal, genera una secreción, una hipersecreción ácida, una secreción anormal de ácido, un desbalance entre los mecanismos de defensa y los mecanismos agresores que hay en el estómago, y eso es lo que genera en sí el daño de la mucosa gástrica y normalmente los síntomas. Muy bien, entonces vemos estos daños que se puedan ir presentando debido a que esta bacteria acomoda el estómago para sobrevivir. ¿Cuáles son entonces los daños que se van haciendo progresivamente? Me imagino que hay etapas progresivas para el daño que hace esta bacteria. Bueno, eso puede ser por zonas, ¿no? Normalmente primero se produce lo que es una gastritis o un cambio inflamatorio en la mucosa gástrica, que es la capa superficial del estómago, y puede progresar a tener erosiones e incluso úlceras. Hay pacientes que no llegan a tener esto, pero tienen muchos síntomas. Hay pacientes que tienen úlceras y no tienen ningún síntoma. Y que cuando debutan ya con una hemorragia digestiva porque tienen una úlcera muy grande y esa úlcera ha lesionado un vaso sanguíneo y ese vaso se ha puesto a sangrar, ¿no? Entonces, claro, por supuesto nosotros tenemos que sospecharlo, tenemos que buscarlo, tenemos que diagnosticarlo, evidentemente, y tenemos que erradicarlo, ¿no? ¿Cómo se radica entonces el Helicobacter en el estómago? ¿Es posible que una persona, voy a aprovechar de hacerle dos preguntas, ¿es posible que una persona luego que hace este tratamiento enviado por ustedes pueda tener o contraer nuevamente esta bacteria? Sí, la reinfección normalmente es rara, pero se puede dar evidentemente. Hay tratamientos erradicadores. Los tratamientos erradicadores van desde terapia triple con claritromicina, terapia triple con levofloxacina, terapia cuádruple, terapia secuencial. Cada uno de los gastroenterólogos tiene una terapia que es con la que empieza, una terapéutica inicial o terapia inicial de ataque, y luego pues va progresando a medida de si logra erradicar o no el Helicobacter, hasta llegar a un punto en el que a veces hay que tomar una muestra, mandarlo a cultivo para ver la resistencia o no. Normalmente cuando el paciente no erradica el Helicobacter tomando un esquema de tratamiento que tiene un alto índice de erradicación, como por ejemplo la terapia triple con levofloxacina o la terapia secuencial, es porque el paciente no lo ha tomado adecuadamente. Eso es lo normal. Es porque no cumplió completamente el tratamiento. Eso es lo normal, porque algo no entendió bien, algo no nos explicamos bien como médicos o algo no nos aseguramos que el paciente entendiera adecuadamente y el paciente no cumple bien el tratamiento. Eso es lo más frecuente. Le estoy echando la culpa a los pacientes, evidentemente, pero eso es lo más frecuente, estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando, entonces, esas pueden ser las probabilidades por las cuales esta bacteria no sea eliminada o erradicada del estómago o pueda tener un recaimiento de la misma. Sí, evidentemente. Y lo otro es la alta tasa de resistencia a antibióticos que hay en este momento, el uso indiscriminado de antibiótico-terapia. El paciente tiene dolor de garganta y va y se toma un antibiótico durante 2 días cuando eso no era lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. O sea, la automedicación con antibióticos es una cosa espectacular. Si hay alguna pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, lo van a tener allí en sus pantallas, la hace @mgabi_5, dice, ¿cómo se contagia esa enfermedad por las heces? Eso es una duda que tiene esta persona y nos gustaría que les aclare, por favor, doctor. Bueno, no es que se contagia porque tú te comes las heces de alguien, ¿no? Es porque hay una mala disposición de excretas normalmente o el agua se contamina con heces porque la disposición de excretas, como ya dije, valga la redundancia, no es adecuada. Entonces la persona evacúa, cuando evacúa bacterias y esas bacterias pues se van al agua y el agua que tú consumes pues puede, o los alimentos o lo que sea, pues puede infectarte. Podría agregar a la pregunta que hace ella en el momento de ir al baño, muchas personas no tienen una higiene adecuada después de limpiar esa zona y puede ser que vaya al baño y que luego vaya a cocinar y no se haya lavado bien las manos. Entonces podría verse una contaminación de heces, pero porque está contaminada la mano de esa persona y toca el alimento. Evidentemente, o sea, cualquier cosa de estas que sea contaminación de alimentos o agua
por una mala higiene en líneas generales, o como te dije ya, por una mala disposición de excretas o una mala higiene personal. Evidentemente esto es una norma de salubridad normal después de ir al baño. Pero pues, sí podría suceder. hay que lavarse las manos, claro. Muy Bueno, bien, doctor. potencialmente También dejamos una pregunta al aire antes de irnos al corte, y es sobre la resistencia de los antibióticos con respecto a la bacteria Helicobacter pylori. En este caso, esas personas que dice usted que se automedican, que toman esa cantidad excesiva de antibiótico y al momento de tratarse la bacteria tienen una resistencia, ¿cómo hacen para tratarlos? Bueno, nosotros tenemos mecanismos, ¿ok? Nosotros podemos hacer un cultivo de la bacteria y se hace un antibiograma y se vea qué antibióticos es sensible la bacteria y qué antibióticos no. Lamentablemente tenemos muchísimos años utilizando la terapia triple, o en líneas generales los médicos tenemos muchos años utilizando la terapia triple con claritromicina, y esa terapia triple con claritromicina cada vez es menos eficaz a la hora de, o eficiente a la hora de erradicar el Helicobacter pylori. Las tasas de erradicación en países donde se ha estudiado la tasa de erradicación de la terapia triple con claritromicina, como España, por ejemplo, son alrededor del 60-65%. Si tú dices que vas a curar a 60-65% de los pacientes después de 10 días de tratamiento con 3 antibióticos, bueno, a lo mejor vale la pena rotar y empezar de una vez por otra terapia triple, como la terapia triple con levofloxacina. La verdad es que hay preparados comerciales, no voy a decir los nombres, pero que traen los 2 antibióticos y el inhibidor de bomba juntos. Entonces, es muy sencillo para el paciente conseguirlos ahorita que estamos en estos problemas de escasez, pues. Y bueno, también el otro antibiótico que se utiliza en otra terapia triple es difícil de conseguir, entonces los pacientes vuelven al anterior. Estamos un poco teniendo problemas, una sumatoria de problemas. Muchos pacientes nos preguntan, doctor, ¿se puede cambiar este antibiótico por otro? La respuesta es Cada antibiótico corta y es concisa. indicado para No. cada uno de los tratamientos. Es exactamente así, o sea, uno debe indicar lo que está indicado y no debe cambiar los tratamientos porque eso es lo que se consigue, más cuando es una bacteria que no es que le está causando a usted, digamos, usted no se está muriendo de eso en este momento, usted no está Pero séptico tiene porque tiene consecuencias graves a largo plazo. Claro, esto vamos a hacer una especie de refrán popular, esto es sin prisa pero sin pausa. Vamos a buscar el medicamento una vez que tengamos la terapia completa en la casa, pues entonces nos los tomamos todas juntas como se debe tomar. Usted dijo que era 10 días el tratamiento, me Sí, pareció escucharle. 10 a 14 días son los esquemas que normalmente se recomiendan. Y luego de ese tiempo de tratamiento, ¿se le vuelve a practicar algún tipo de estudio para determinar si tiene la Helicobacter aún? Sí, hay que esperar un mes para comprobar la erradicación. En estos momentos, la mejor prueba para comprobar la erradicación es un test no invasivo que es el test de ureasa, que es el paciente toma una pastillita, sopla en un globito y se ve cuánta urea marcada hay en ese globito. Y entonces eso nos da si está el Helicobacter ahí degradando la urea y haciendo que haya altas concentraciones de carbono marcado. Doctor Giorgio, ya nos quedan pocos minutos para finalizar Noticias Globovisión Salud, pero me gustaría que hablara de esas complicaciones a largo plazo de tener esta bacteria y no hacerse el tratamiento adecuado ni oportuno. Usted dice que no es algo que va a aparecer de un momento a otro, es un proceso largo, pero hay que tomarle bastante importancia a lo que es la salud estomacal. Normalmente hay que empezar por algo. Nosotros tratamos los pacientes de Helicobacter que tienen síntomas o lesiones. Síntomas de Helicobacter pylori o lesiones que son de infección por Helicobacter pylori que se pueden, atribuir al Helicobacter pylori o lesiones en el estómago que se puedan atribuir al Helicobacter pylori. Los pacientes que tienen Helicobacter pylori no tienen ni lesiones ni tienen síntomas, esos pacientes no los vamos a tratar porque tendríamos que tratar a 8 de cada 10 venezolanos. Entonces no tiene demasiado Pero sentido. Los que sí. A los que sí hay que tratar, las consecuencias a largo plazo son múltiples. Desde, como decía, con la migración celular, pues hay un tipo de linfoma que es exclusivo de pacientes, o prácticamente exclusivo de pacientes que tienen Helicobacter pylori, que es el linfoma del manto, y que prácticamente se cura con la erradicación del Helicobacter pylori. O sea, incluso se puede curar con la erradicación del Helicobacter pylori. Luego hay desde gastritis, pasando por una gastropatía ulcerosa y hemorrágica, pasando por úlceras gástricas sangrantes, hemorragia digestiva, o sea, la infección por Helicobacter pylori con lesiones pues, puede tener repercusiones a mediano o largo plazo importantes, sobre todo para pacientes sintomáticos. La calidad de vida a veces es un suplicio. Muy bien, doctor. Lamentablemente hemos llegado al final de aquí de Noticias Globovisión Salud. Rápidamente, ¿a través de qué redes sociales o número telefónico lo pueden contactar? Bueno, yo estoy en el Hospital de Clínicas Caracas, en el consultorio 420, y las redes sociales son @GiorgioGastro en Instagram y en Twitter, y Giorgio Gastro en Facebook. Muy bien, doctor. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Le recordamos a nuestra audiencia que nos puede seguir a través de todas las redes sociales como @Globovisión y @salud_gb. Ya se quedan con Tiffany Cornejo y Noticias Globovisión Deportes. Nos vemos el próximo lunes.